La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 20 al 26 de febrero. Párrafo 1. Pregunta: ¿qué hace Jehová muchas veces para responder las oraciones de sus siervos? Cuando alguien que ama a Jehová le suplica ayuda, nuestro Dios muchas veces se vale de los ancianos y de otros siervos suyos para que sean una fuente de gran consuelo para esa persona. Es un gran honor servir así a Jehová y a nuestros hermanos. Párrafo 2. Pregunta: ¿por qué puede ser difícil ayudar a los hermanos cuando surgen brotes epidémicos? Durante un brote epidémico, quizás sea más difícil ayudarnos unos a otros. Por ejemplo, puede que deseemos visitar a los hermanos en su casa, pero no es seguro hacerlo. O tal vez nos gustaría invitar a comer con nosotros a los que tienen problemas económicos, pero tampoco se puede. Quizás tengamos todo el deseo de ayudar a otros, pero nuestra propia familia está sufriendo. Aún así, queremos ayudar a los hermanos, y a Jehová le hace feliz ver que hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué nos enseña el ejemplo de los ancianos de la congregación de Desi? Lo que pueden hacer los ancianos. Desi, mencionada en el artículo anterior, cuenta: los ancianos de mi grupo de predicación ya tenían la costumbre de predicar conmigo y los demás hermanos, y hacían cosas con nosotros. Gracias a lo que habían hecho, a estos pastores se les hizo más fácil ayudar a Desi cuando estalló la pandemia del COVID-19 y ella perdió a algunos familiares por culpa del virus. Párrafo 4. Pregunta: ¿por qué pudieron ayudar a Desi los ancianos y cuál es la lección? Desi explica: los ancianos ya eran mis amigos, así que no me costó contarles lo que sentía y lo que me preocupaba. ¿Cuál es la lección para los ancianos? Pastoreen a las ovejas y sean sus amigos antes de los momentos de crisis. Si por un brote epidémico no pueden visitarlas en sus casas, busquen otras maneras de estar en contacto con ellas. Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo pueden saber los ancianos cuáles son las necesidades de los hermanos y cómo pueden ayudarlos? Una manera como los ancianos pueden saber cuáles son las necesidades de los hermanos es haciéndoles preguntas prudentes. ¿Están cubiertas sus necesidades básicas como alimentos o medicinas? ¿Podrían perder el empleo o la casa? ¿Necesitan que les demos una mano para solicitar algunas ayudas del gobierno? En el caso de Desi, algunos hermanos la ayudaron en sentido material. Pero lo que más la ayudó fue el apoyo emocional y espiritual que le dieron los ancianos. Dice: los ancianos oraban conmigo. No recuerdo las palabras específicas que decían, pero sí recuerdo cómo me sentía. Era como si Jehová me estuviera diciendo: no estás sola. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros en la congregación? Lo que puede hacer la congregación. Sabemos que los ancianos son los primeros en atender las necesidades de los hermanos. Pero Jehová nos pide a todos que animemos y ayudemos a los demás. Gálatas 6:10. Hasta un pequeño detalle que demuestre nuestro cariño puede significar mucho para alguien que está enfermo. Los niños podrían hacer una tarjeta o un dibujito para animar a un hermano. Los jóvenes podrían ofrecerse para hacerle un mandado o una compra a una hermana. Otros podrían preparar una comida para un enfermo y dejarla en su casa. Por supuesto, cuando una enfermedad está muy extendida, todos en la congregación necesitamos ánimo. Por eso quizás sea bueno que nos quedemos un poco más después de la reunión para conversar con los hermanos, ya sea en persona o por videoconferencia. Párrafo 7. Pregunta: ¿cuáles pueden ser los efectos de una situación de emergencia? Una situación de emergencia
puede provocar que la vida de una persona dé un vuelco en un abrir y cerrar de ojos. Quizás pierda sus posesiones materiales, su casa o incluso a un ser amado. Y esto también les pasa a nuestros hermanos. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué deben hacer los ancianos y los padres antes de una situación de emergencia? Lo que pueden hacer los ancianos. Ancianos, ayuden a los hermanos a prepararse para una situación de emergencia. Asegúrense de que toda la congregación sabe lo que debe hacer para mantenerse a salvo y ponerse en contacto con ustedes. Padres, en la adoración en familia, hablen de lo que cada uno de ustedes debe hacer en una situación de emergencia. Si ustedes y sus hijos están listos, es más probable que en esos momentos mantengan la calma. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué tienen que hacer los ancianos antes y después de una situación de emergencia? Si usted es superintendente de grupo, no espere a que ocurra una situación de emergencia para asegurarse de que tiene los datos de contacto correctos de todos los hermanos de su grupo. Haga una lista y manténgala al día. Así, en caso de emergencia, podrá ponerse en contacto con cada publicador y evaluar sus necesidades. Párrafo 10. Pregunta: ¿por qué es tan importante para los ancianos cuidar a las ovejas? Los ancianos tienen la responsabilidad de dar apoyo espiritual y emocional a los hermanos. Cuando ocurre un desastre, primero deben asegurarse de que cada hermano esté a salvo y tenga alimentos, ropa y techo. Pero es probable que durante muchos meses las víctimas necesiten apoyo espiritual y emocional. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué ayuda necesitarán las familias por un tiempo? Los que han sobrevivido a un desastre necesitan que se les recuerde que siguen contando con el amor de Jehová y de sus hermanos. Los ancianos pueden ayudar a las familias a mantener sus actividades espirituales, como la oración, el estudio, la asistencia a las reuniones y la predicación. También pueden animar a los padres para que ayuden a sus hijos a tener presente que hay cosas que una catástrofe no puede destruir. Padres, recuérdenles a sus hijos que Jehová siempre será su amigo y estará a su lado. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué puede hacer la congregación para ayudar con las labores de socorro? Lo que puede hacer la congregación. Si cerca de donde usted vive ocurre un desastre, pregunte a los ancianos en qué puede ayudar. Quizás pueda ofrecer su casa por un tiempo para hospedar a hermanos desplazados o a los que participan en las labores de socorro. Tal vez pueda ayudar con la entrega de alimentos y otros productos básicos. Y si la situación de emergencia ha ocurrido lejos de usted, también tiene la oportunidad de ayudar. ¿Cómo? Orando por las víctimas y apoyando las labores de socorro con sus donaciones para la obra mundial. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué dificultades afrontan los hermanos en los lugares donde nuestra obra está prohibida? La persecución les complica la vida aún más a los hermanos. Quienes viven donde nuestra obra está prohibida siguen teniendo problemas económicos, enfermándose y perdiendo a seres amados. Debido a las restricciones, los ancianos quizás no tengan libertad de movimiento o no puedan hablar tranquilamente con los que necesitan ánimo. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo demuestran los ancianos que confían en Jehová? Lo que pueden hacer los ancianos. Ancianos, cuando se restrinja nuestra obra, deleguen, pero sobre todo, apóyense en Jehová. Él los ayudará para que puedan atender las necesidades de los hermanos. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué debemos hacer para mantenernos unidos en tiempos de persecución? Lo que puede hacer la congregación. En tiempos de persecución, tal vez solo podamos reunirnos en grupos pequeños. Así que es más importante que nunca estar en paz con los demás.
luchemos contra Satanás, no entre nosotros. Perdonemos los errores de los hermanos y solucionemos enseguida cualquier desacuerdo. Tomemos la iniciativa para apoyarnos unos a otros. Párrafo 16. Pregunta. Según Colosenses 4:3 y 18, ¿qué podemos hacer por los hermanos que están siendo perseguidos? Miles y miles de nuestros hermanos sirven a Jehová a pesar de las restricciones de las autoridades. Algunos están presos por sus creencias. Oremos por ellos, por sus familias y por los que arriesgan su propia libertad para darles ayuda espiritual, física y legal. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la persecución? No piensen en todas las cosas malas que podrían ocurrir. Más bien, fortalezcan su amistad con Jehová y ayuden a sus hijos a hacer lo mismo. Si en algún momento se sienten angustiados, desahóguense con Jehová. Hablen en familia de todas las razones que tenemos para confiar en Él. Igual que es bueno preparar a los hijos para una situación de emergencia, también lo es prepararlos para la persecución y enseñarles a confiar en Jehová. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué futuro nos espera? La paz de Dios nos hace sentir seguros. Mediante ella, Jehová nos calma frente a los brotes epidémicos, las situaciones de emergencia o la persecución. Usa a los ancianos que cuidan con empeño a las ovejas y nos da a todos el honor de ayudarnos unos a otros. Esta paz nos prepara para hacer frente a pruebas mayores en el futuro, incluida la gran tribulación. En ese tiempo será importante que mantengamos la calma y que ayudemos a otros a hacer lo mismo. Pero después de la gran tribulación, ya no viviremos momentos de crisis que nos llenen de ansiedad. Por fin disfrutaremos de lo que Jehová siempre quiso para nosotros: paz perfecta y eterna.